Buenos días, buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañan en esta actividad organizada por varias asociaciones relacionadas con la educación superior e ingeniería, como son GDC Latam, en asociación con ACOFI, Confedi, AIFIS, LACSEI y Abenchi. Les habla María Teresa Garibay, vicepresidenta de AIFIS para Capacity Building, quien junto a Adriana Paespino, presidenta saliente del GDC Latam, y Felipe Gómez, presidente de la Plataforma Estudiantil para el Desarrollo de la Educación en Ingeniería, facilitaremos este encuentro de referentes académicos y profesionales de distintos países latinoamericanos. Con este conversatorio damos inicio a un nuevo ciclo de encuentros académicos programados por el GDC Latam, y en esta ocasión hablaremos sobre salud mental universitaria. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al brote del virus SARS-CoV-2 como una pandemia. La comunidad universitaria debió adaptarse a los cambios rápidamente, creando planes durante la marcha para enfrentar a los desafíos que iban apareciendo, siendo un año de gran dificultad. Sin embargo, no fue posible prever las consecuencias que traería esta situación en las emociones de estudiantes, profesores, directivos universitarios y administrativos. Publicaciones recientes nos están alertando sobre las consecuencias del aislamiento social debido a la pandemia a corto, mediano y largo plazo sobre la salud mental de la población, las implicancias psicológicas y el impacto de las intervenciones. Debido a la incertidumbre que supone para la comunidad universitaria el regreso a clases, el cambio de metodologías y la virtualidad, el buen cuidado de la salud mental adquiere gran importancia en nuestras comunidades, donde el miedo, la tristeza y el estrés y la fatiga son cada vez más comunes en el día a día. Para discutir estos temas y otros que pudieran surgir del encuentro, tenemos a nuestros invitados. En primer lugar, les presento a la doctora Victoria Gómez Gallo, de Colombia, doctora en Medicina de la Universidad de Cartagena, psiquiatra Universidad del Bosque y el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, miembro candidato de la Asociación Psicoanalítica Internacional y la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis. Sus áreas de conocimientos: trastornos del estado de ánimo, trastornos de la personalidad, neurosis. También nos acompaña, que está con algunos inconvenientes de conexión todavía, la doctora Elsa Almeida Monge, de Ecuador, de la Universidad Estatal de Milagro, psicóloga clínica, magíster en Psicología Clínica de la Universidad de Guayaquil, magíster en Gerencia Educativa de la Universidad Estatal de Milagro, directora de la carrera de Psicología y directora de Evaluación y Perfeccionamiento Académico de la Universidad Estatal de Milagro. También hoy tenemos el gusto de estar con la doctora Susana Glickman, de Argentina, es médica de la Universidad de Buenos Aires, psicoterapeuta sistémica de la Escuela Sistémica Argentina, psicoterapeuta independiente y miembro del staff clínico y del equipo de prevención y atención clínica del área comunitaria de la Escuela Sistémica Argentina. Master Trainer en programas de neurolingüística, coordinadora y docente en los 3 sistemas o niveles educativos. Y finalmente tengo el gusto de presentarles al doctor Manuel Morgado Resende, de Brasil, de la Universidad Metodista de São Paulo, psicólogo, grupo analista, doctor en salud mental por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNICAM, miembro de la Asociación Universitaria de Investigación en Psicopatología Fundamental, profesor titular del Programa de Psicología de la Salud de la Universidad Metodista de São Paulo, profesor asistente doctor de la Universidad de Taubaté.
Bien, presentados nuestros invitados y esperando a la doctora Elka, pienso que igual que ya podemos dar comienzo a este conversatorio. Adriana, Felipe, adelante. Ay, muchas gracias, María Teresa. De verdad, iniciar de nuevo estos conversatorios es un honor y tener a estos invitados. Quiero ante todo agradecerles por concedernos su tiempo y aceptar esta invitación a tratar este tema de interés. Hoy me acompaña en la moderación del conversatorio, como ya lo mencionó María Teresa, Felipe Gómez Gallo, presidente de SPID y vicepresidente de IFIS. Felipe, buenos días para ti también. Muchas gracias, Adriana. Es un honor hoy representar a SPID y a IFIS. Me siento muy honrado de participar como moderador de este primer conversatorio, iniciativa realizada por el GEDC Latam en asocio con la Gran Alianza, Confedia, COFI, IFIS, LACSEI y Avenge. Agradecemos a todos los que hoy nos acompañan y están conectados. Gracias, Felipe. Con la presentación la presentación de nuestros invitados que realizó María Teresa, creo que podemos ya entrar en materia. Les comento que la dinámica del evento es muy similar a la del año pasado, una ronda de preguntas para conocer las opiniones sobre algunos aspectos que como decanos, directores, coordinadores, gestores académicos y estudiantes se han visto afectados en este tiempo de pandemia, pospandemia, y se están percibiendo las consecuencias en cuestión de salud mental universitaria. Vamos a realizar una serie de preguntas y queremos tener al final un espacio para nuestra audiencia. Estoy segura que nuestros panelistas provocarán inquietudes para todos y sería bueno poder conversar al respecto. Muy bien, entonces tenemos preparadas para hoy una serie de preguntas y hoy invito a la doctora Elka Almeida para que nos conteste la primera. Les recuerdo a todos nuestros invitados que tenemos 4 minutos máximo para que nos den sus comentarios. Entonces la primera pregunta para el día de hoy es, doctora Elka, ¿cuál considera usted es la problemática más común y recurrente que afecta a la salud mental de nuestras comunidades universitarias? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Bueno, teniendo en cuenta que la pandemia no solamente ha afectado la salud física de aquellos que se han infectado con el virus, es importante considerar que el encierro y el confinamiento ha traído algunas enfermedades de la salud mental que con mucha frecuencia se han podido ver en estos tiempos. Entre esas tenemos la ansiedad, el estrés, considerando que el estrés genera una serie de sintomatología a nivel fisiológico que no permite al individuo encontrarse en un estado de salud y bienestar. Considerando también que la salud mental conlleva no solamente estar bien psicológicamente, sino también tener un aspecto y una relación no solamente consigo mismo, sino con los demás. Otra de las patologías que se ha podido observar dentro del área de la salud mental es la depresión. A muchas personas el encierro, el estar alejado de sus seres queridos, el no poder visitar a sus familiares, le ha generado estados depresivos moderados y graves, dejando así una grave situación para aquellos que la padecen. A nivel universitario, el adolescente y el adolescente mayor ha tenido que vivir y palpar esta situación, teniendo en cuenta que ha dejado de socializar con sus pares y de esta manera ha tenido que tomar un rumbo diferente en su vida. Es importante mencionar que la ansiedad que genera el encierro se asimila al hecho de no poder realizar una actividad para la cual el individuo ha estado acostumbrado a hacer. Y el no poder realizarlo es lo que ha llevado consigo que tenga este grado de ansiedad. Considerando también que en ocasiones el ser humano hace cosas que no están socialmente permitidas, no por hacerlas, sino por el hecho de sentir lo que conlleva ir en contra de la norma. De esa manera hemos podido notar que en muchas ocasiones el querer salir y el querer hacer cosas que están fuera de la norma ha generado mucha más ansiedad en los adolescentes universitarios.
Doctora Elka, muchísimas gracias. Ya sabemos, la ansiedad, el estrés, la depresión y la socialización por parte de los estudiantes. Vamos a una segunda pregunta, va para la doctora Victoria. Quiero hacerte una pregunta. Hablemos sobre el estigma de la salud mental. ¿Cómo podemos enfrentarlo en nuestras altamente diversas comunidades universitarias? Hola, buenos días. Es bien importante poder hacer la aclaración de que usualmente el estigma viene desde el individuo y a través de allí se empieza como a expandir en todos sus contextos. O sea, eso puede partir desde uno mismo sentirse que está haciendo cosas malas, que uno está enfermo, que uno está loco. Cuando uno llega a esta aproximación de estar loco, uno en medio del temor y de la angustia y del no saber de qué se trata esto, es muy frecuente que uno no consulte. Entonces, en la medida de que el individuo de por sí mismo no consulte y a partir de allí no cuente a su familia o que en el momento en el que decida hacer algún tipo de comentario con su familia sea mal visto, sea criticado, sea tomado como el loco de la familia, como que hay algo muy, muy mal en él, pues a partir de allí tampoco va a ir a su aseguradora o a su entidad promotora de salud. Cuando llega uno a pedir una cita a su médico o le llega a comentar que está teniendo algún tipo de dificultad en su estado de ánimo, a partir de allí también se genera toda una cadena a través del sistema que es muy complicado. Entonces, por supuesto, pedirle a un joven o a una persona en general, porque aquí estamos hablando de toda la comunidad, que llegue, por ejemplo, a su espacio universitario a decir, mira, necesito una consulta con el departamento de psicología o con el departamento de psicología clínica o quien aporte este tipo de acercamientos dentro de su espacio universitario, es bien complicado, porque uno también sigue pensando que ese estigma que inicia con uno mismo se va expandiendo a todo el mundo. Entonces, llegar a la universidad, que algunas universidades desafortunadamente no tienen también preparado un buen programa de salud mental, pues hace que la gente se dilate su atención, que no consulte. Entonces, para las universidades creo que lo más importante es poder empezar a hablar más abiertamente acerca de estos temas. Porque de alguna manera todos en mayor o menor medida hemos sido tocados por esta situación. Todos en nuestras vidas hemos pasado por momentos de depresión, por momentos de ansiedad, por momentos de angustia, por momentos en los que uno no sabe qué hacer con uno mismo. Entonces, creo que en la medida que se pueda normalizar mucho más que esto es una cosa que nos pasa a todos, pues tal vez sea mucho más fácil poder consultar. Pero definitivamente a partir de las universidades también el promover este tipo de actividades de salud mental y hacer que la gente pueda sentirse cómoda consultando a estos espacios universitarios. Entonces, más es como el llamado a que puedan abrir estos espacios para poder conversar y normalizar las cosas, más que otra recomendación. Muchas gracias, doctora Victoria. Muy claro el mensaje de normalicemos la salud mental para que podamos hablar de ello y que sea muy comunes, podemos hacerlo entre toda la comunidad. Para nuestra siguiente pregunta tenemos al doctor Manuel Morgado y la pregunta es, en su opinión, ¿considera que nuestras comunidades universitarias ofrecen el suficiente apoyo para todos los estudiantes, profesores y administrativos? ¿Qué podríamos hacer para mejorar aún más? Boa tarde, muito obrigado pelo convite, obrigado ao Centro Universitário Mauá pela oportunidade. No Brasil, há muitos anos, desde os anos 50 do século passado, que há programas de atenção à saúde do universitário, há programas de acolhimento aos ingressantes e há também atividades para os concluintes que estão em fase de saída. A qualidade e a adequação destes programas varia de universidade para universidade. O fato é que esta preocupação com a saúde dos alunos, com o bem-estar dos alunos, já é algo estabelecido. O Ministério da Educação do Brasil solicita de todas as universidades a existência de um núcleo de apoio psicológico e psicopedagógico para estudantes, professores e funcionários, com uma série de atividades culturais, atividades em grupo e atividades também focadas em um indivíduo. Eu queria fazer um adendo no sentido de que eu, embora doutor em saúde mental, não penso que esse seja um bom conceito, porque quando falamos em mental, esquecemos o corpo social, o corpo econômico, o corpo político, o corpo ambiental.
Então, eu prefiro o termo saúde enquanto equivalente de vida, recursos para a vida. Claro que estamos num momento especial, e neste momento especial de restrição, nós podemos focar no que temos ou naquilo que não temos. Nós podemos ampliar aquilo que temos, e temos muitos recursos. Claro que aí a variável social, econômica e cultural faz a diferença. Há pessoas passando em melhores condições do que outras por essa pandemia, porque sabemos que há uma América Latina rica, uma América Latina pobre, muito pobre, e isso se reflete na vida universitária. No Brasil, o que melhorou em termos de acesso à universidade é o trote violento, o trote que machucava, magoava e até matava estudantes, acabou. Isso é crime. Então, isso é um grande progresso no Brasil. O acolhimento mais pela arte e por ações sociais e ações de saúde. Os alunos doam sangue para hemocêntricos, os alunos fazem alguma atividade social e atividades culturais e são recebidos pelos alunos antigos de outros anos. Então, ao invés da gente repetir o processo de barbárie, de sadismo, de agressão, o veterano como senhor e o aluno ingressante como escravo, nós conseguimos mudar uma boa parte dessa lógica que se repetia ano a ano. Então, há progressos interessantes, há o acesso à universidade de alunos pobres, 50% das vagas das universidades públicas são reservadas aos alunos de classe social com dificuldade e aos alunos de escolas públicas. Isto é um avanço enorme. E é claro que isso gerou conflitos, gerou uma nova realidade na universidade brasileira, mas essa situação de inclusão eu considero que é um grande avanço que no governo atual, como todos sabem, tudo isso está em questão, tudo isso está colocado em risco com esse desgoverno que o Brasil vive no presente. Gracias, Manuel. Interesante que el Ministerio de Educación hace que se tenga algo psicológico y psicopedagógico para todas las universidades. Me llama mucho la atención. Buenos días, Susana, ¿cómo estás? Quiero continuar con la siguiente pregunta. ¿Cómo el ser consciente de las problemáticas en salud mental puede afectar o mejorar el bienestar dentro de nuestras comunidades universitarias? Bueno, muy bien. Sin lugar a dudas, saber ponerle nombre a lo que nos pasó, a lo que nos pasa, desde un primer momento, el miedo, la ansiedad, la angustia, como ya comentaron Victoria y Elka, ya ponerle nombre y saber que es compartido desde nuestros núcleos más cercanos en la familia, la comunidad estudiantil, laboral, esto dentro de una ciudad, dentro del país y extensible al mundo. Saber que es tan compartido también en algún punto alivia. Tener información fue indispensable desde un primer momento, y esta información, desde nuestra experiencia, y creo que es trasladable a otros lugares, fue muy positivo hasta que hubo una sobreinformación. La sobreinformación se vino en contra por, digamos, voy a acotar, pero bueno, que sea información confiable y en una cantidad adecuada. Inclusive desde nuestro trabajo en el campo mismo, tuvimos primero que para promover salud, proporcionar una idea de varias veces al día estar informado, y después volvimos para atrás a que, por ejemplo, solo una vez al día y eligiendo el momento, por ejemplo, no que fuera antes de acostarse. Esta información entonces fue importante convencer, en nuestro caso a los pacientes o a algún alumno o a cualquiera de nosotros, que nosotros no somos ninguno un número en una estadística. No somos una estadística. Creo que esto es un dato muy valioso. El tema pasó de ser tan omnipresente
a ser omnipotente. Por eso es que hubo que recalcular y empezar a decidir dar menos de esto. Sí dar con respuestas adecuadas, porque dar respuestas es algo que todos necesitamos, porque es algo aportar un poquitito de certeza en medio de tanta incertidumbre, porque hubo tantos cambios y tan de repente que, por ejemplo, hablo a nivel universitario para encontrar algunos ejemplos, digamos, pero esto es trasladable a la vida de cualquier área. Las distancias. Las personas nos manejamos con una X distancia. Creo que los países que estamos acá representados, más o menos manejamos una misma distancia social. Hay una distancia íntima, que es la que uno tiene con una pareja, con un hijito o con un hijo, una distancia social, que es la distancia, personal, 80 centímetros, 1,20 m más o menos. Después una distancia que es la distancia social, que es la distancia del aula, y después la distancia pública, que es la que llega, por ejemplo, en un aula magna. Bien, de repente, todo lo que nos causaba apego y seguridad, que es la cercanía, pasó a ser inseguro. Y viceversa, pasó a ser seguro estar más distante. Esto para el sistema nervioso central, porque hay un ida y vuelta, y tomo lo que decía Manuel, en donde es imposible separar lo mental, lo orgánico, más allá que él, bueno, se expandió a, por supuesto, todos los planos, hace que el sistema nervioso central haya tenido que hacer un switch para el cual no estaba preparado. Y esto también trae consecuencias, porque, a ver, nosotros como terapeutas estábamos viviendo lo mismo que el paciente. Los educadores viviendo lo mismo que el alumno. Esto nos transversalizó a todos. Y la verdad vino para darnos un baño de humildad. El otro día una paciente me decía, bueno, a mi jefe no le llegó. Le dije, ya le va a llegar, ya le va a llegar. El baño de humildad vino para todos. Y algo, digamos, no sé cuánto tiempo me queda, pero algo muy visible en la comunidad universitaria y en otras, era cómo se instaló la queja y la rumia continuamente. La rumia es cuando un pensamiento que nos hace daño, que nos perjudica, va, vuelve, 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 y la queja es cuando lo explicitamos. Bien, la forma de cortar eso no era decir no te quejes, la forma de cortar eso era dar una pequeña salida con un paso concreto de algo para hacer, de poder, y esto nos tocó a todos. Por ejemplo, cada uno de nosotros lo hizo cuando tuvo que pasar, me incluyo en esto, de saber dar una clase presencial lo mejor que uno puede, a pasar a hacerlo online. Y ahí voy a retomar algo que no recuerdo si fue con Adriana o con Marité en el encuentro de práctica que tuvimos, que el gran desafío fue que cada obstáculo fuera un desafío y no un impedimento. Y esto es trasladable a un montón de cosas que nos fueron pasando. No sé si tengo más tiempo, díganme, o cortamos acá que está... Yo sigo, pero no quiero pasarme del tiempo. Qué pena, tenía problemas con el micrófono. Pues si quieres cerrar la idea, sígale, no hay problema. La idea es que todos estamos involucrados más allá de los roles en los que nos haya sorprendido. En muchos de los roles tenemos que estar aún vulnerabilizados, sabiendo qué hacer para ayudar al que viene igual a pedirnos ayuda. Y esto vale para un alumno y vale para un paciente. Esto espero en las próximas, digamos, intervenciones ampliar un poquito más. Pero bueno, esta es la idea. Muchas gracias, doctora Susana. Seguimos ahora con la quinta pregunta para el doctor Manuel Morgado y es la siguiente. Es muy frecuente escuchar en el contexto latinoamericano que los departamentos de bienestar no logran dar abasto a las necesidades en salud mental que se presentan en nuestras comunidades universitarias. ¿Conoce usted historias de éxito? ¿Qué podemos hacer para visibilizar esta necesidad de nuestras universidades y otorgar mayores recursos a estos departamentos? Inicialmente, eu queria falar que na Argentina, no
nos anos 50 do século passado, houve uma experiência genial em Rosário de psicologia social com este Henrique Pichon Rivière e José Bleher, que escreveu esta obra que é muito importante aqui no Brasil para a psicologia social, para a psicologia comunitária brasileira. A Argentina, antes das manifestações de Paris de 1968, antes da reforma universitária no Brasil, fazia um trabalho revolucionário de grupos e comunidades com participação de engenheiros, de economistas, estatísticos, médicos, psicólogos e pessoas da cidade de Rosário. Essa experiência ela foi riquíssima, mostrando que o ensino tem que ser entendido como aprender, no lugar de ensinar, aprender uns com os outros, com várias perspectivas, fazendo da tarefa o centro dos trabalhos, a tarefa. Seja a tarefa de tratar, seja de educar, seja de aprender, seja de distribuir renda, seja de atividade cultural. Esta atividade grupal, que é aquilo que me chama a atenção nos nossos programas, ela não foi para a universidade, ela não foi para a sala de aula. Nós ainda insistimos na cultura do professor que fala sem escutar o aluno. E o aluno passivo, que ouve aulas, e agora, então, no virtual, isso virou um massacre, porque se dá aulas e se faz aula como se estivéssemos no presencial. Isso é danoso. Se faz o mesmo tempo de aula, o mesmo modelo de aula, mediado pela tecnologia digital, o que é ótimo, usar a tecnologia digital e esses recursos de comunicação. Agora, o modelo de aula não pode ser o do individualismo extremo. Eu não estou criticando o indivíduo, o conceito de indivíduo, só que a gente caiu no individualismo extremo, que faz da América Latina um continente dependente, submetido a ditadores, a relações de salvadores da pátria, pessoas personalistas. Quem tem que ser personalista em qualquer atividade, o Pichon nos mostrou isso, e o Bleher, é a tarefa. E outros estudiosos de psicologia grupal. A tarefa tem que estar no centro. Aquilo que está em comum. E, nesse sentido, os nossos programas eles têm avançado no sentido de considerar o ensino, a pesquisa e a extensão como uma unidade de aprendizagem e de formação das pessoas, não é? Então, muito mais do que programas específicos por especialistas, a gente precisa ficar atento ao generalista, aquele que olha o horizonte, aquele que olha o que há de comum nos vários ambientes de vida. A universidade é um ambiente de vida. Os funcionários estão lá, os professores estão lá, os alunos estão lá, e que bom que eles tenham uma experiência promotora de saúde de vida, uma experiência cultural, uma experiência artística, não só cognição. Nós temos ótimos engenheiros no Brasil e no mundo, mas não necessariamente boas pessoas, pessoas que conectem o seu fazer com a ética. Então, a ciência pode fazer uma bomba atômica. Massamela pode fazer energia nuclear relacionada com atividades de saúde e de paz, não é? Então, o saber acadêmico, o saber científico, ele tem que estar conectado com a grupalidade, com a vida comunitária. Isso não mata o indivíduo. Só que as pessoas parecem que têm medo de estar em grupo. Estar em grupo, em geral, é mal visto. As pessoas se agrupam. Mesmo na sala de aula, o que é que os alunos fazem? Deixa que eu faço. Eles não querem viver o grupo. A experiência de grupo causa muito sofrimento para o ser humano, mas é ela que pode nos curar, à medida que a gente aprende a resolver problemas com o outro, com os outros, o plural.
Então, o sujeito plural tem que ser desenvolvido nas nossas universidades. Já entrando na terceira questão, me desculpe, mas eu penso que isso é fundamental. Senão, nós vamos ter o seguinte: o Brasil retalhado em problemas pandêmicos e cada prefeitura, cada estado querendo resolver de um jeito. Sem o quê? Coordenação central do inimigo comum, do problema comum, que exige ações comuns. Nós e o Mercosul é uma vergonha, não avançamos há 30 anos à frente, não fazemos intercâmbios entre os nossos grupos de estudo, entre as nossas universidades, ou fazemos de uma forma muito precária. O mundo todo vive um problema que é geral, só que cada país quer resolver do seu jeito. A União Europeia quer resolver de um outro jeito, aí briga com o Reino Unido. Não há cooperação. Então, enquanto nós não tivermos uma cultura de grupo operativo, de operar com o outro, trabalhar com o outro, viver e conviver com o outro, a doença é óbvia e só vai aumentar. E o fosso social entre países desenvolvidos e países não desenvolvidos vai aumentar. Ou seja, a lógica do senhor e escravo e a lógica de colonizados vai continuar em nós, o que é terrível para o nosso desenvolvimento. Pichon dizia uma coisa sensacional, se me permitem. Pichon Rivière dizia que nós temos tarefas e a nossa doença é uma só. Ao invés da gente enfrentar a tarefa, a gente fica dando voltas, rodeando e não enfrenta a tarefa. Fica fugindo da tarefa, postergando a tarefa. E a tarefa é o encontro humano, é o desenvolvimento da potência da vida, que é a saúde. A doença é óbvia e ela vai acontecer, mas ainda assim, mesmo num doente terminal ou em cuidados paliativos, algo pode e deve ser feito. O nome disto, tarefa. Tarefa é cuidado, respeito àquilo que há de recursos em cada um de nós. E há recursos, e é preciso olhar para isso. Gracias, Manuel. Continuamos con la doctora Susana. La siguiente pregunta es, ¿qué nos pasó emocional, conductual, socialmente al comienzo de la pandemia y cómo se fue modificando con el paso del tiempo en semanas y meses más tarde? Perfecto. Bueno, primero voy a aclarar que en alguna parte de esto que voy a comentar, el doctor Marcelo Severio, en nuestro staff, fue quien nos dio esta secuencia que me parece como muy didáctica y muy clara. Primero comenzamos todos con una tríada que medio ya la mencionamos antes, que era el miedo, la angustia y la ansiedad. Aclarando que el miedo es una emoción normal que hay que transitar y que está bueno darnos cuenta que es una señal, no está bueno taparla. La ansiedad, en su medida, lo mismo. Con la ansiedad lo que ocurrió es que estábamos todos muy acostumbrados a un ritmo muy vertiginoso de actividades. Esto era muy ansiógeno. Y el parate, no sé si en otros países utilizan esto como el parar de repente con todo lo que veníamos haciendo y de la forma que lo hacíamos, terminó siendo más angiogénico todavía. O sea, la ansiedad replicada en doble. A esta tríada se le agregó una primera tríada que potenció esto. Uno fue la sobreinformación, como les mencionaba antes, la incertidumbre y la cuarentena con el consiguiente aislamiento. Esto ocasionó toda una serie de cambios enormes en los hábitos y costumbres de cada uno, y uno que quisiera tocar en este momento es que de repente nos vimos haciendo lo contrario a lo que pregonábamos antes. Les pongo un ejemplo. Desde el equipo de prevención trabajamos con cómo hacer para que las familias no quedaran enredadas con las redes. O sea, hacíamos todo especialmente en las familias con chicos y demás. De hecho, hubo un programa
en la ciudad de Buenos Aires que se llamaba Cena sin pantallas. No recuerdo si fue 2018, por ahí. Bien, pasamos de estar alineados con eso a, de repente, está todo bien, tenés que ir a la pantalla para verte con la abuela. O sea, tuvimos que, de un momento para otro, pasar a lo contrario. A esto se le sumó una segunda tríada que potenció mucho. Esto ya hablamos por lo menos en la semana 6 u 8 después de decretado el aislamiento. Acá comenzó a hacer mella los problemas económicos diversos, la tecnologización de todo, de todos en lo laboral, sea universitario, sea primario, en cualquier nivel, y en lo laboral también, o sea, en lo académico, en lo laboral. Y en otro factor que, aunque suene personal, influyó en cada alumno, cada maestranza, cada administrativo, cada directivo. Y esto es que la vulnerabilidad se hizo tan evidente que disminuimos el umbral de tolerancia y entonces pasó a ser que comenzamos con nuestros queridos convivientes a focalizar en los defectos. No es casual que hubo una gran cantidad de separaciones. Hablo, y esto en cada uno de los individuos ocupen en la comunidad universitaria o ajenos a la comunidad. Y no es que la persona comenzamos a tener más defectos, es que estábamos 24/7, y si uno se pone a mirar, a mirar la pared que tengo enfrente, todo el tiempo a la pared, voy a descubrir un montón de cosas que no están buenas. Bien, esto nos pasó como seres humanos. Durante todo este periodo aprendimos muchas cosas. Lo primero, cuando recién comenzó, es que cuando viene algo tan enorme, tan de repente, tan inesperado, uno hace lo que puede. Y esto no lo estoy diciendo en forma light. Y me estoy refiriendo a lo primero, esto fue también estudiado en eventos de catástrofes, sean naturales o no naturales. O sea, uno al principio seguro hace lo que puede. Y en este sentido es muy importante validar lo que uno siente. Pongo un ejemplo práctico. Un alumno hablándole a un profesor que está mal. Y ese profesor también está pasando por lo mismo. Ese profesor tiene que estar mínimamente capacitado para poder decirle, me imagino que estás mal, no es nada fácil atravesar esto. Porque ese alumno no es que está pidiendo que el profesor le solucione lo que está ocurriendo. Ese alumno está pidiendo a gritos, aún con silencios, que lo contenga, que lo escuche. Por eso, validar lo que uno siente en todos los niveles creo que fue algo y es indispensable. Y en el caso de profesor-alumno, tirarle un salvavidas con recuperar los logros que sí ha tenido desde que comenzó todo esto, que seguramente hubo varios. En este sentido, hubo varias cosas que empezamos a hacer y que cambiamos desde el comienzo y cómo las cambiamos después. Voy a citar algunos ejemplos. Del alarmismo al comienzo, pasar a un realismo en donde, tal como les mencioné antes, recuperar que no somos ninguna estadística. A la desorganización, que no sabíamos ni cómo hacer, pues bien, hizo falta recuperar en muy positivo el término rutina, organizarnos rutinas. Vale para lo doméstico, vale para la clase, todo, organizarnos, volver a tener rutinas. A la incertidumbre, ponerle información, y esta información tenía que ser paso a paso, una información concreta y válida, esto es, de medios confiables y en una cantidad adecuada, como hablábamos antes. Al sedentarismo, oponerle y volver a recuperar actividad física, lo que pudiéramos. Esto dependía mucho en qué situación de aislamiento estábamos, pero recuperar la actividad física. Que el aislamiento fuera físico, no social. En este sentido, hubo un trabajo importante también en poder desestigmatizar
la palabra solo para que no sea asociado al abandono, porque para muchos pudo haber sido algo muy bueno recuperar el estar solo. Tiempos de conexión, tiempos de saber qué querés, tiempos de reencontrarse desde otro lugar. Ya que las cartas estaban dadas así, el tema era poder encontrarle la vuelta de poder, a ver, cualquier situación crítica, y esto lo dice el ideograma chino como está puesto, una crisis implica siempre una situación de peligro y otra de oportunidad. Bien, no se trata de no ver el peligro, por supuesto que, por ejemplo, otro cambio que se hizo al obsesivo de los cuidados al comienzo, pasar a algo compatible con la vida normal, en donde sí hubiera higiene, prevención y demás, pero no obsesivo. Nosotros en el equipo decíamos como que los fóbicos sociales y los muy obsesivos estaban de parabienes con esta situación. Pero bueno, es poder rescatar qué está bueno de lo que primero no supimos bien cómo manejar. Y para cerrar, me permito mencionarles algo que si alguien lo tiene o uno lo tiene, es importante estar muy alerta y consultar a tiempo, como decía antes también Victoria, que es cuando uno empieza a tener pensamientos muy asociados a lo catastrófico y no puede salirse de eso. Porque lo ideal es pasar a un pensamiento positivo, que no es optimista a ultranza, es un pensamiento sabiendo lo que ocurre, pero aparte alentador. Porque lo que tiene el pensamiento catastrófico, más allá de lo que pueda desembocar patológicamente, es que no me permite ni organizarme ni establecer rutinas. Así que bueno, con esto cierro esta idea. Muchas gracias, doctora Susana. Seguimos ahora con la siguiente pregunta para la doctora Victoria, y es ¿qué nos recomendaría para aprender más sobre la salud mental y el bienestar, y qué estrategias nos recomendaría? Yo creo que una de las ventajas más grandes que ha tenido la pandemia es, de alguna manera, hacer visible muchas cosas que antes no eran. En ese sentido, ha sido maravilloso cómo en medio de ver cómo los individuos y a través de ellos, también como reflejados en los grupos, se ve tanta angustia, tanta preocupación y tanta zozobra de no saber qué me está pasando o qué está sucediendo alrededor mío, pues se hizo muy fácil que se hiciera una gran promoción de información. Entonces es más sencillo ahora que nunca, tal vez, encontrar en Internet muchos recursos que le pueden ayudar a uno a poder acercarse a lo que uno mismo está sintiendo. A veces, como decía Susana ahorita, uno necesita ponerle palabra a lo que está viviendo y a lo que está sintiendo. Y muchas veces uno tiene mucha dificultad para encontrar sus propias palabras acerca de sus propias emociones y sus propias vivencias. Entonces, muchas veces a través de las vivencias de los otros podemos acercarnos a nuestras propias experiencias. Entonces, encontrarse con canales de YouTube, webinars como estos, eventos en muchas universidades, mucha información escrita, mucha información que está siendo dispuesta gratis y con la esperanza de que la gente pueda acercarse más a esto. Esto ha sido fabuloso porque antes de la pandemia, a pesar de que estamos en una época con gran información, esa información de alguna manera no era tan accesible, o al menos uno como ciudadano común no buscaba esa información, porque uno estaba acostumbrado a estar metido en su rutina. Este es mi afán, esta es mi cosa, yo vivo así, esta es mi ansiedad de base. Si yo no soy ansioso y no tengo estos focos de ansiedad que son los que me motivan, pues yo no puedo funcionar. O sea, si yo no soy obsesivo y tengo todas mis listas y mis cosas organizaditas, yo no funciono. Si yo no soy irritable y entonces soy agresivo con la gente, yo no puedo funcionar y no me puedo comunicar. Entonces, la pandemia ha permitido que uno se dé cuenta de que muchas cosas de las que uno tenía consideradas como lo que yo soy, no son normales. No normales. La normalidad es una palabra complicada, entonces no nos metamos en ese enredo ahora. Pero digamos lo que yo soy. Esta es mi regularidad, esta es mi forma de ser. Entonces, nos hemos podido dar cuenta de que muchas de esas cosas que nosotros considerábamos adecuadas para nosotros tal vez no lo son. Entonces, en la medida que nos hemos podido acercar a que podemos mejorar cosas de nosotros mismos, pues hemos podido también estar más dispuestos a buscar información que nos pueda ayudar a sentirnos mejor. Entonces,
por supuesto que tenemos todos estos recursos a través de la internet donde podemos conseguir al menos ponerle palabra a lo que sentimos, pero también están como todas estas recursos que se están poniendo a la mano. Buscar cómo las universidades pueden permitir que los jóvenes, bueno, que en general toda la comunidad se pueda acercar a ellos y empezar a conversar, a hablar, a hacer estos conversatorios, hacer conversatorios dentro de los marcos de las mismas universidades que nos puedan permitir acercarnos más a lo que estamos sintiendo. Y definitivamente el ponerle palabra a lo que se siente va a ser vital en lo que nos queda. Y tal vez esa es la gran enseñanza de la pandemia a través de salud mental, que es poder empezar a hablar de lo que sentimos, poder empezar a hablar de quiénes somos, de lo que queremos mejorar de nosotros mismos, porque en otros momentos eso ni siquiera era concebible. Entonces, al menos acercarnos a esta idea ha sido, creo que una de las cosas más revolucionarias que ha dejado la pandemia, al menos en esta área. Y creo que definitivamente también ha dado a pie a que la salud mental tenga una revolución grandísima. Estamos haciendo cosas que antes no eran ni siquiera concebibles como tal. Por ejemplo, empezar a hacer procesos de psicoterapia individual o grupal a través de estas pantallas, o hacerlo tanto de la comunidad que de alguna manera se había perdido también, porque tenemos mucha formación en salud mental comunitaria, pero desafortunadamente no se ponía en práctica. Entonces ha sido fabuloso también ver esto como esta expansión. Entonces creo que en términos generales para la comunidad es acercarse a esto sin miedo. Todos hemos sido tocados en mayor o menor medida por la pandemia, y está bien darse cuenta de que uno está siendo tocado por eso. Eso no lo hace a uno ni débil, ni bobo, ni tonto, ni mejor dicho, ni que tengo yo en particular que hace que yo no pueda manejar esto. Hombre, todos estamos movidos por esto. A todos nos cambió la vida en 180 grados y en un momentico, o sea, prácticamente en 1 o 2 semanas a todo el mundo le dijeron, tu vida va a cambiar ahora, adáptate. Esta va a ser tu nueva normalidad. Hombre, es fregado pasar de años de cierta normalidad a una normalidad completamente distinta. Entonces, definitivamente acercarnos más a nosotros mismos. Muchas gracias, Victoria. Creo que sí, a todos nuestro mejor amigo, el tapabocas. La doctora Elka, continuamos. La pregunta es, bajo su experiencia en la comunidad universitaria, se me perdió perdón, un segundo. ¿Cómo considera que la falta de socialización entre pares en el pasado año ha afectado la salud mental? Bueno, muy interesante la pregunta, ¿no? Si nosotros nos basamos en la teoría de educación de Vygotsky, sabemos que el aprendizaje tiene una interacción o conlleva una interacción social. Tal como decía Susana, para el individuo es muy complejo separar el distanciamiento social del distanciamiento físico. Lo entienden como algo muy similar, como si fuera lo mismo. Y en educación se generó esta situación, pues, ¿no? Que los estudiantes, al sentirse detrás de una pantalla, se sentían seres individuales, solos, considerándose el único en el aula. Pero es importante tener en cuenta que estas herramientas tecnológicas cambió la vida no solamente del estudiante, sino también del docente. El docente estaba muy acostumbrado a llegar al salón de clase, al interactuar con sus estudiantes, al saber percibir cómo se sentían sus estudiantes. Pero al sentarse el mismo docente frente a la pantalla, también de una manera u otra fue perdiendo el sentido humano. Fue dejando de lado que ese estudiante tenía una necesidad, muy probablemente igual o peor que la del mismo docente. Recordemos que, tal como decía Victoria, esta pandemia nos ha tocado en mayor o en menor medida a todos. Existían estudiantes que perdieron familiares, seres queridos e inclusive que se encontraban infectados y tenían que acudir a clase. Pero el docente no lo podía percibir. El docente estaba también en su mundo, con las mismas necesidades y con las mismas situaciones. Tener que trabajar desde su casa y también evitar separar las actividades. Ocurrió mucho y estudios demuestran que las mujeres sufrían de más ansiedad que los hombres docentes. ¿Por qué? Porque para las mujeres madres de familia
se les hizo muy difícil separar el hecho de tener que cumplir con un horario de labores, de clases y con las actividades propias del hogar. Al no saber separar estos tiempos, las rutinas, como nos decía Susana, generaban mayor grado de estrés en las actividades que realizaba el docente. Tal es el punto que el docente percibía como si trabajaba las 24 horas del día, precisamente por no tener esta conexión en saber cuáles son sus tiempos y cuáles serán sus nuevas rutinas. Tomando en cuenta este modelo teórico del aprendizaje histórico-social de Vygotsky, el estudiante tiene que percibir la educación como un proceso social, aun cuando se lo haga mediante una plataforma. Pero es ahí donde viene la labor del docente para que esta interacción sea mucho más efectiva. De la manera en la cual nosotros nos sentimos en este momento, que nos conectamos con lo que menciona Susana, con lo que menciona Manuel, con lo que menciona Victoria, y estamos interactuando. Pero a ese punto debe llegar el docente. No ocurrió en el primer proceso de pandemia. Sin embargo, considero que precisamente este proceso también ha dejado un aprendizaje en ese docente, de tal manera que al momento de impartir su clase puede interactuar de mejor manera, considerando siempre que del otro lado de la pantalla está un estudiante que no ha dejado de ser un ser humano y no una estadística como mencionaba Susana. Muchas gracias, doctora Elka. Y bueno, vamos ahora con nuestra última pregunta, que va a ser una ronda rápida y va a ser la misma para todos ustedes. La pregunta es, ¿cuáles serían sus recomendaciones para incrementar el bienestar promoviendo así la salud mental universitarias? Entonces, el orden que tenemos dispuesto es que iniciamos con la doctora Susana, seguimos con la doctora Elka, luego el doctor Manuel y por último la doctora Victoria. Entonces, doctora Susana, por favor. Bueno, muy bien. Bueno, el primer punto, aprender a ser resilientes. Tomé 2 puntos de esto, es un tema amplísimo, pero uno, ponernos activos. Y que tiene que ver con esto es fortalecer y aumentar recursos propios. Y en este sentido, aumentar recursos propios que pueden ser de distinta índole, desde capacitarse para la autoestima, para el bienestar común. O sea, esto es muy amplio, pero nutrirnos con más recursos propios y nutrir al otro y que el otro pueda nutrirse con nosotros. O sea, nadie se salva solo. Creo que esto es otro aprendizaje enorme de la pandemia. Estamos todos en el mismo barco. Nadie se salva solo. Si yo aprendo algo, tiene que servir también para ayudar al otro y viceversa. En este sentido, voy a tratar de acotar, pero cada uno de los docentes y cada uno de los terapeutas tenemos la posibilidad maravillosa de ser un tutor de resiliencia para alguna persona. No digo todos, algún alumno o algún paciente puede ser que nos tome como modelo. En este sentido, todo lo que hagamos para mejorarnos nosotros, también estamos siendo modelos para ellos. Y entonces viene a cuento de qué hacer, digamos, cuando estamos en rol de terapeutas o en rol de docentes o directivos. Y acá retomo lo que ya todos fuimos mencionando, hablar entre nosotros. Los primeros encuentros, fueron muchos, que teníamos en las reuniones del staff, nuestro director del staff, Horacio Serebrinski, lo primero que nos preguntaba, y era todo un grupo de terapeutas, era ¿cómo estás? Y quizá siempre viene bien saber que hay 2 ¿cómo estás? Apuntaba al segundo ¿cómo estás? En el primer ¿cómo estás? Uno, bueno, bien, todo. En el segundo ¿cómo estás? Te conectas y querés contar cómo estás. Bien, esto creo que es indispensable imaginarnos, por ejemplo, en una comunidad universitaria, que todo lo que sea capacitación y escucha tiene que venir de arriba para abajo, más allá de las cosas que uno establezca entre pares. Un directivo que contiene a un docente es un docente que va a poder contener a un alumno, más allá de la paridad en la que se instale.
sea en capacitación, sea en una escucha, sea en valorar el esfuerzo, porque más de un docente resistente al cambio, lo que necesita es ser escuchado y contar qué es lo que le pasa, más que reprimido, no quiere cambiar. O sea, estará el que no quiere cambiar, pero hay muchos que es que no pueden todavía hacer ese cambio. Y que mucho han aprendido en este 2020, que nos impuso un cambio mucho más acelerado. Algo también me parece trascendente es aprender a canalizar saludablemente la ansiedad, no taparla. Hay muchas técnicas, respiración diafragmática, relajación y meditación, hacer actividad física, organizarse en rutinas, y es importantísimo hablarlo y que las cosas que nos van pasando, resignificarlas. Ejemplo, cuando algo nos preocupa, salirnos de la preocupación y ocuparnos en reconocer qué de esto que está pasando está bajo mi control y yo puedo hacer algo. Porque podríamos hablar de acá hasta no sé cuándo de todo lo que no puedo controlar, pero en lo que puedo actuar efectivamente es en aquello que sí puede estar bajo mi control. Y en este sentido, y voy a conectar un poquito con lo que antes dijo Victoria, si la ansiedad y la tristeza son emociones normales y que parte de esto es parte de la vida y es importante reconocerlas, ver qué señal nos están dando. El tema es que si a la ansiedad le sumamos pensamientos catastróficos, es posible que lleguemos a un pánico, por ejemplo. A la tristeza, que es algo absolutamente normal, si le agregamos pensamientos luctuosos que no paran, puede ser que desemboquemos en una depresión. O sea, poder establecer el punto, el grado en el cual algo está pasando y necesito ayuda. Yo acá me apunté, para no olvidarme, algunos ítems que me parece muy importante rescatar, que es de lo que nos hace bien con todos los aprendizajes que tuvimos, que es la solidaridad, la responsabilidad individual y social. Muchas de las cosas que estamos haciendo es pensando en el otro más que no solo en uno. Entender que podemos vivir con menos. La tecnología que en muchos sentíamos que nos aislaba, hoy es lo que nos une y es lo que nos permite también un nuevo desafío y que quizá en el comienzo del 2020 no se logró, pero ahora sí, que es poder atravesar la pantalla. Yo misma en los comienzos no sé si hubiera hablado así. Hoy puedo hablar como si estuviéramos mano a mano, cara a cara. No es exactamente lo mismo, pero sí hay mucho que uno puede transmitir y que puede percibir del otro. Y en este sentido, y tomando el punto de la resiliencia, creo que un recurso enorme que tenemos que fortalecer es la flexibilidad. Porque puesto en el ejemplo de un aula virtual con un alumno que no se conecta con la cámara, no tenemos por qué pensar, este alumno no sé qué, por ahí tiene mala conexión y si conecta la cámara ya pierde el audio y no puede estar presente en el audio. O sea, creo que la flexibilidad es algo que tenemos que sí o sí fortalecer. Y algo importante también, esto a nivel comunidad universitaria, es encontrar la forma de informar en forma clara y concreta para evitar en la mayor medida prejuicios y suposiciones. Y en esto tranquiliza, y esto es el efecto cascada que les mencioné antes, esto tranquiliza en cascada, o sea, el directivo tranquiliza al docente y el docente tranquiliza al alumno, es así. Y escuchar lo que le pasa al otro, porque si, como dijo Victoria, logramos poner en palabras, también vamos a necesitar que nos escuche. ¿Mm? Así que bueno, con esto creo que redondeo un poco lo que quería transmitir. Muchas gracias, doctora Susana. Seguimos con la doctora Elka. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que desde el ámbito universitario hay que considerar tanto al docente como al estudiante. Para poder mantener una buena salud mental en el docente, es importante no solamente enfocarse en que esté capacitado en aspectos pedagógicos. Probablemente el docente maneja aspectos pedagógicos desde la presencialidad y lo pasa a la virtualidad.
y es mucho más fácil que lo pueda lograr. Sin embargo, no hay que dejar de lado el aspecto humano de ese docente. ¿Cómo ese docente podrá ser positivo al momento de hablarle a un estudiante si probablemente no lo conoce? ¿Cómo ese docente puede aprender a darse cuenta de aquello que pasa en un estudiante si probablemente no lo sabe? Es importante que también se enfoque este acompañamiento tanto de directivos como de un equipo hacia el docente, hacia no solamente formarlo en lo pedagógico, sino también formarlo en lo humano. Un docente bien formado podrá interactuar de mejor manera con sus estudiantes, pero esta formación debe ser integral. Si nosotros tenemos en cuenta a los estudiantes, podremos fijarnos en que para ellos aún se les hace muy difícil no separar lo físico de lo social, como les decía hace un momento. Ellos tienen que entender que la interacción grupal por parte del docente lo que busca es que ellos puedan aprender unos de otros, que lo que busca es que esta interacción les permita generar resolución de problemas, la misma resiliencia, porque lo aprendemos de los otros. Los modelados se aprenden desde otros y es más efectivo cuando esos otros son nuestros pares. Es importante mantener también esa interacción grupal y de una u otra manera, viendo cómo con todas las medidas de bioseguridad, ir acercándonos de a poco. Tener el distanciamiento físico, pero ir logrando conectarnos socialmente con todas las medidas que debamos tener en cuenta sin llegar a la exageración, al pánico y a la paranoia. Nosotros podemos ir interactuando de manera paulatina porque somos seres sociales y si nos mantenemos aislados, nuestra interacción nunca va a lograr llegar a ser lo que era antes. Bueno, hasta ahí mi intervención. Muchas gracias, doctora Elka, y seguimos ahora con el doctor Manuel. Me entendem? Me compreendem? Eu estou preocupado se eu estou numa torre de Babel, onde cada um fala uma língua. Então, duas ideias me ocorreram agora. Há várias pandemias simultâneas. Veio uma outra pandemia, explícita, espetacular, assustadora, mobilizadora, mas nós convivemos com várias outras, pelo menos aqui, onde eu estou falando, Taubaté, que é entre São Paulo e Rio, é 130 quilômetros de São Paulo, 270 quilômetros do Rio de Janeiro. Estou aqui entre duas serras, Serra do Mar e Serra da Mantiqueira. Estou num espaço bom, amplo, natureza, espaço, enfim. E claro que agora eu não preciso andar 160 quilômetros até a universidade, não é? Ou até Mauá, no ABC, até a Engenharia Mauá, que fica no ABC Paulista. Eu me livrei de alguns problemas com a pandemia e outros problemas apareceram. Então, eu queria pontuar isso. Vamos tirar das nuvens o Pichon e a psicologia social, Henrique Pichon-Rivière, e eu vou tirar também das nuvens, ou da sepultura, como quiserem, do caixão, uma outra ideia que me parece fundamental, que é a da Organização Mundial de Saúde, a ideia de escola promotora de saúde. No nosso caso, universidade promotora de saúde. Eu não estou inventando nada, esse conceito é da Organização Mundial de Saúde, é da primeira Conferência Internacional de Promoção de Saúde. E o que é que se dizia nessa conferência? Trazendo agora para a Terra e para a nossa pandemia. Que a promoção de saúde tem que considerar os conhecimentos científicos, não é? Das ciências biomédicas, mas tem que considerar os conhecimentos econômicos, ciências sociais e, principalmente, as variáveis comportamentais, o comportamento, o sujeito humano, de que medida cada um de nós utiliza os recursos da vida e do ambiente social
para conectar com a sua pandemia pessoal e com as pandemias universais, desde desigualdade racial, desigualdade social, desigualdade de todo tipo. Não podemos negar essas questões estruturais que habitam em nós. Por quê? Porque a partir daí, ou a gente vai ter uma universidade promotora de saúde, ou a gente vai ter uma universidade autoritária, que vai criar novos ditadores, não é? Então, é fundamental que a universidade, que cada professor, que cada aluno saia da sua ilha e fique conectado com o outro e com o ambiente da sua universidade. No nosso caso, com o ambiente do ABC Paulista, o ambiente de industrialização, hoje caminhando mais para serviços, mas ainda industrialização, não é? Como é que a gente pode fazer os trabalhos de extensão na universidade? Como é que a gente pode fazer os trabalhos de saúde? Como é que a gente pode fazer os trabalhos tecnológicos? Como é que a gente pode ir para uma comunidade pobre, quilombola, e melhorar os meios de comunicação digital, pensando nas engenharias da informação ou na informática, não é? Então, muito pode ser feito desde que a gente entenda o que é uma escola promotora de saúde e de vida. O que é uma universidade conectada com as pandemias dentro da universidade, fora da universidade, dentro do indivíduo, fora do grupo. Então, esta pandemia mostrou a dificuldade que é viver dentro de si, consigo mesmo, e fora de si. E, historicamente, estar fora de si é perder a cabeça, ficar doido, não é? Mas eu acho que é fundamental ficar fora de si, que é a exterioridade. E aí eu venho para um último conceito, para não aborrecer vocês. Método científico. Método científico não é específico de uma forma de conhecimento. Ele é próprio das ciências, inclusive das humanas, não é? E nós não precisamos só de ciência para aplicar vacina, para aplicar medidas de proteção à vida, não é? Nós precisamos também do quê? Ciências sociais, ciências políticas, artes, não é? Para encantar o nosso dia a dia. Então, essas pandemias todas que estão colocadas desde sempre nesse choque entre cultura e barbárie, elas pedem uma universidade mais atuante no seu entorno, mais atuante fora de si e dentro de si. Uma universidade que saia da Idade Média, das muralhas da Idade Média ou do elitismo da Idade Média, e que saia dessa divisão entre nobres e periféricos. Então, essa epidemia tem que ser enfrentada. Tem um grande autor aqui no Brasil, Guimarães Rosa, falecido, João Guimarães Rosa, escreveu um livro mágico, Grande Sertão Veredas. Ouviram falar desse livro, colegas? Vitória, Adriana, Suzana, ouviram falar desse livro, Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa? Ou dos Sertões, Euclides da Cunha, que era engenheiro. Euclides da Cunha era um engenheiro, século XX, e um grande escritor. Escreveu uma grande obra sobre o interior do Brasil, os sertões. O que nós temos de importante nessa compreensão do que é ciência e do que é método científico? Em primeiro lugar, observação, leitura da realidade. Às vezes, o especialista, ou a pessoa muito viciada numa rotina, ele está com a mente tão entupida, tão atulhada, que ele não consegue observar o novo, a realidade presente. Não é? Ou fica tão preocupado em controlar a maldade da vida que não vê, não consegue perceber um plano mais diacrônico a partir do sincrônico. Então, acho que se a universidade resgata, de fato, o método científico, que é a observação do começo ao fim, e circulação de ideias, e teste de ideias, confronto de ideias, a gente vai dar um grande passo para ter uma cidadania mais democrática, mais
responsável, mais conectada dentro de si e fora de si e na cultura global. Não dá para fugir da cultura global e da realidade global. Então, para terminar, eu sugiro que toda e qualquer universidade tem que ter o que nós já tivemos há 20, 30 anos, 40 anos, que era um ciclo básico de formação cidadã, o núcleo básico em que ciência, filosofia, artes estejam conectados em um grande laboratório de leitura de prosa e verso. Um engenheiro que gosta de ler com números, ele também pode e deve ler em prosa e verso. Um grande laboratório. Lembrando que laboratório, o engenheiro sabe muito bem disso, é local de trabalho, local de labor. E a pandemia nos exige um grande trabalho e a vida também, porque, como diz Guimarães Rosa, para concluir, Guimarães Rosa nos diz assim, no Grande Sertão Veredas: viver é perigoso. É e não é. Por quê? Porque há as veredas da saúde. Há a possibilidade da saúde. Então, a grande questão de qualquer relação com o conhecimento é como utilizamos o conhecimento. É como nos relacionamos. Se há violência intrafamiliar, se há separações, se há agressões entre pais e filhos em muitas casas, isso nos mostra o quê? A dificuldade que é conviver. Viver com, estar em grupo, não é? Esse é um desafio enorme. E a pandemia nos trouxe uma grande possibilidade. É como é que a gente se aproxima de quem a gente está próximo só fisicamente, mas há anos-luz de capacidade de aprender com o outro, de ouvir o outro, de ter um olhar novo para o outro, para além de qualquer forma de dor e de sofrimento. Mas a dor e o sofrimento acolhidos nesse acolhimento que a Universidade Brasileira tenta fazer melhor e que cada um deve fazer melhor na sua vida próxima, esse acolhimento é fundamental para aprendermos a partir daquilo que se vive. Não tem outro jeito. Ou vamos ficar no mundo platônico ideal, ou vamos pisar na terra com humildade e vamos aprender uns com os outros. É muito gostoso aprender, é muito gostoso ouvir todos e, enfim, e poder usufruir de tudo aquilo que eu escuto de cada um que está presente nesse diálogo. Muito Manuel, obrigado, muchas doctor gracias. Manuel. Muchas Doctora gracias. Victoria, para cerrar, pero cortico porque estamos pasados de tiempo, porfa. Okay, no hay problema. Creo que una de las principales recomendaciones que yo podría dar es que, a pesar de que estamos inmersos dentro de todos nuestros grupos, no olvidar que nosotros somos individuos, sin que esto se vuelva una cosa que va a ir en contra de pertenecer al grupo. En ese sentido, mi mayor recomendación sería buscar herramientas psicoterapéuticas. Hay muchas opciones disponibles, empezar a intentar hacer procesos de psicoterapia individuales. Esto se ha hecho muy fácil ahora, uno puede encontrar listados de quiénes son psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas que pudieran estar disponibles para empezar procesos de psicoterapia. Algunas asociaciones y sociedades tienen mucha disponibilidad en cuanto a eso. Aquí valga la propaganda, es, por ejemplo, la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis tiene un programa de orientación psicoanalítica, que es un programa que tiene unas tarifas mucho más cómodas de lo que podría tener un psicoanalista en una tarifa full. Entonces, acercarse a las instituciones, uno puede averiguar con las mismas universidades los espacios de psicología, de prácticas de psicología, o por ejemplo esto de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis que les cuento, son unas muy buenas opciones. Entonces, empezar, como les digo, a normalizar esto y a decir, hombre, yo me beneficio de hablar con alguien. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué voy a lograr con esto? No sé, pero el hecho de uno empezar a hablar tiene un efecto sanador increíble, más allá de uno encontrar cuál es su super conflicto o qué es lo que lo está, mejor dicho, determinando su vida, el hecho de uno empezar a hablar y decir, hombre, yo estoy teniendo dificultades con esto, les cambia la vida. Entonces,
propaganda así grandísima a iniciar procesos de psicoterapia individuales. Gracias, Muito doctora. bom. Bueno, ahora quiero invitar a los representantes de las instituciones que nos acompañan y se han unido a esta iniciativa. A ver, Damián, si les podemos abrir el micrófono. Está con nosotros Guillermo Oliveto, el presidente del GDC Latam, está Luis Alberto González Araujo, director de ACOFI, y está Octavio de Avengi. No sé cuál de ellos ya está para que nos dé un saludo. Guillermo, ¿ya estás? Guillermo, tu saludo, Hola, por favor. ahí estamos. Bueno, simplemente agradecer profundamente a los participantes y las participantes, Susana, Victoria, Elka, Manuel. La verdad que excelentes las reflexiones, excelentes las respuestas que han dado, sobre todo pensando en, bueno, que estamos nosotros abocados a nada menos que a la enseñanza de la ingeniería, y para nosotros este tema es muy importante porque entendemos que hay una situación en las distintas casas de estudio, en las distintas instituciones, que nos preocupa mucho y queremos realizar un abordaje. La verdad que esto nos viene fantástico. Agradecer a Adriana, a Felipe por la moderación. Y si me permiten, en un segundo, pasarles un pequeño compromiso a los y las especialistas, que es la posibilidad. Nosotros, como GDC Latam, tenemos la intención de realizar una encuesta sobre salud mental universitaria en nuestras casas de estudio, en los distintos países que componen nuestra organización. Y nos gustaría la posibilidad de que ustedes, como especialistas, nos acerquen posibles preguntas para realizarle tanto a docentes como a estudiantes. Y en docentes sumaría también al personal, a los no docentes, al personal de las universidades. Si a ustedes les parece, obviamente a través de Adriana, de Felipe, los vamos a estar contactando si están de acuerdo, para esa posibilidad de que nos acerquen preguntas que nosotros podamos luego convertir en una encuesta para realizar en todas nuestras casas de estudio, para poder tener finalmente un documento sobre salud mental universitaria. Así que desde ya, anticipadamente, les agradezco muchísimo el compromiso. Ok. Gracias, Guillermo. Luis Alberto, representante de ACOFI, director ejecutivo. Muy buenos días, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Ariana y Felipe, por la moderación, a Susana, Victoria, Elka, Manuel y Felipe por sus aportaciones en esta interesante jornada sobre salud mental en las universidades. Yo creo que ustedes han hecho trabajos muy interesantes, pero creo que la mejor conclusión o la mejor aproximación es que ya tenemos que pasar de la percepción al análisis científico del tema con mucha más rigurosidad, y aplaudo a Guillermo, pues, tener datos, digamos, estadísticos o de consultas o de encuestas que puedan contribuir a eso con esa mirada latinoamericana. Seguramente tenemos ya elementos comunes y situaciones parecidas, pero obviamente hay que también particularizarlas en cada entorno, que cada situación pues, tiene sus propias particularidades. Entonces es importante como juntar todo eso, pero obviamente con ese rigor científico que ya se requiere. Nosotros como ACOFI la semana antepasada iniciamos obviamente con mucha precaución y muchas limitaciones, alguna presencialidad en nuestras actividades. Por lo menos me vi con el presidente de ACOFI, que durante un año no nos vimos presencialmente, nos sentamos pues por lo menos en la misma mesa, y percibe uno en la gente con la que pudimos compartir esa necesidad de acercamiento, esa necesidad de poder dialogar. Estuvimos, no sé, con unos 5 estudiantes en algunas reuniones, ahora estuvimos como con 4 decanos, y se ve como esa sensación de poder compartir, a la vez pues muy cercana,
al tema de los miedos, ¿no? Porque una cosa no se separa de la otra, pero puede estar ganando y yo creo que tenemos que estar preparados para cuando se abran un poco más las puertas, tener pues previsto todas las situaciones que se pueden presentar. Es impactante para uno. Nosotros nuestra asamblea de ACOFI la hicimos en una auditoría para 400 personas y éramos 12 presenciales. Pues, uno mirar al frente y ver vacío y tener que mirar al tiempo al computador, en verdad no es una tarea sencilla y pues, seguramente eso estarán viviendo los jóvenes y los profesores en cada una de las universidades. Y las universidades, no he entrado tampoco desde marzo del 2020 a una universidad y estuvimos en una ciudad que se llama Montería, aquí en la región caribe colombiana es impactante, realmente impactante porque obviamente la esencia de una universidad, cuando uno está ya en presencial, es la gente. Entonces, pues tenemos que estar preparados para ese choque y seguramente, pues en un tiempo no muy lejano, se empezará a tener un poco más de apertura. Y yo creo que ejercicios como este deben contribuir a que se tomen mejores decisiones frente a la forma como se van a abordar el trabajo de los jóvenes, el trabajo de los profesores en el ámbito universitario. O sea, que a todo ese tema de bioseguridad tenemos que agregarle ahora uno nuevo, de salud mental, que yo creo, y con eso cierro, que no le hemos puesto, de pronto la pandemia nos obligó a ponerle un poco más de atención, pero seguramente, y eso Susana, Victoria, Elka y Manuel nos podrán de pronto corroborar, que muchas situaciones de orden mental estaban afectando el buen desarrollo de muchas de las actividades académicas que se vienen teniendo en las universidades, que pues, de pronto por otras consideraciones no se ponía atención, por aquí este nuevo contexto nos ha permitido desnudar o mostrar muchas más de esas falencias. Entonces, agradezco mucho y a IFIS y a GDC por esta magnífica organización y a Diana por darle continuidad a este importante ejercicio que ya vamos a cumplir casi un año en esta iniciativa. Gracias, Luis Alberto. Octavio, bienvenido de parte de Avenge. Obrigado a todos. Foi prazer participar aqui. Gostei muito. Está me ouvindo? Me ouvem? Me ouvem? Sim. Ahora sí. Sim. Sim. Ótimo. Sim, Otávio. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Foi muito bom ouvir todos vocês, a Susana, a Elka, o Manuel, a Vitória. Eu entendo que são diferentes contribuições que trazem diferentes visões sobre essa questão que agora se torna tão evidente. O trabalho de acolhimento dos estudantes e também o acolhimento de professores é um ponto que já entrou em pauta no Brasil por conta das novas DCNs que foram implementadas há 2 anos atrás. Só que nós sabemos que, com toda essa mudança, novos desafios se colocam. Então, é muito importante o tema hoje que foi abordado. E a sugestão do Guilherme também é bastante interessante, de se fazer um levantamento daquilo que se tem de trabalho realizado nessa dimensão nos diferentes países da América Latina. Porque, da mesma forma que nós temos que promover uma aproximação entre os professores, porque, afinal de contas, o trabalho em equipe é um trabalho que ele é realizado em função de se buscar a resolução da tarefa, mas também do crescimento de pessoas. Esse trabalho pode ser realizado no crescimento da forma como as diferentes instituições de ensino, nos diferentes países, estão fazendo e podem compartilhar suas experiências. Então, eu entendo que é um trabalho extremamente importante e a Avenge tem um interesse em continuar participando e colaborando para que se possa construir cada vez melhor esse ensino de engenharia nesses novos tempos que estamos vivendo neste momento, a partir deste momento. Muito obrigado a todos. Estamos juntos. Gracias, Octavio.
Bueno, María Teresa, ¿tenemos alguna pregunta de la audiencia para comentar Hola, o no nos da tiempo? espero que me escuchen bien porque tengo bastante mala señal. Hay varias preguntas, pero les paso una que me parece muy interesante para que todos nuestros invitados contesten. Es de una estudiante de la Universidad Estatal de Milagros y dice, ¿qué podemos hacer como estudiantes para fortalecernos en nuestra salud mental? A lo mejor cada uno de ustedes puede dar como un tip y ya con esto, dado el tiempo, no vamos a poder hacer más preguntas. Entonces, ¿qué pueden hacer los estudiantes para fortalecer su salud mental? Bueno, ¿quién quiere dar inicio? ¿Alguno? Victoria, ¿Quién quiere? o Elka, Susana. No sé. Bueno, puede ser, en principio, fortalecer los recursos, los propios. Y cuando hablamos de recursos, no es solo capacitación y conocimiento, es todo lo que vos creas que te moviliza en cuanto a energía, en cuanto a mejorar tu actitud, o sea, ocupa todas las áreas de tu vida. Y quizá a veces los recursos no es aprender algo nuevo, sino sacar de la latencia alguno que teníamos y nos lo olvidamos. Los seres humanos tenemos muchos recursos, muchos. Algunos solo resta mirar para adentro y redescubrir o aprender nuevos. Todo lo que te fortalezca como persona te va a fortalecer como estudiante. Súper. ¿Alguien más quiere? Victoria, Elka. Bueno, Bueno, muy importante la pregunta, estudiante de nuestra universidad. También es importante considerar que en la actualidad se ha perdido el buscar ayuda. Nuestro contexto todavía tiene estigmatizaciones en relación a la salud mental y a la ayuda psicológica. Es importante primero hacerse un autoanálisis y luego buscar ayuda, buscar alternativas de ayuda, tal como mencionaba Victoria. La terapia individual sirve de mucho, no solamente para aquellas personas que se encuentran en un estado emocional inestable, sino también aquellos que quieren reencontrarse, que quieren saber qué es lo que pudieran mejorar en sí mismos. Buscar ayuda nos fortalece. Mi recomendación es esa, que busquemos ayuda. Yo creo que para completar lo que me... Eu continuo... Dale, Manuel, sí. Vitória, pode falar, Vitória, eu falo depois. Okay. Que creo que para complementar lo que han mencionado es, uno no necesariamente tiene que ir a psicoterapia porque esté fregado o porque esté teniendo problemas. Uno puede ir a psicoterapia porque puede estar mejor. Y la idea de que uno pueda estar mejor y vivir mejor es supremamente aliviadora. Y también el hecho de que ustedes como estudiantes puedan ser un apoyo para otros. Va a ser difícil porque no todo el mundo se va a sentir cómodo contando sus cosas o sus situaciones privadas con otros, pero en la medida que se puedan dar cuenta que existen amigos, que existen compañeros y que uno puede tener estas experiencias compartidas desde un par que está en la misma situación que uno, también es muy aliviador en sí. Entonces, buscar ustedes espacios donde puedan socializar más y ser más amigos y más compañeros. Yo sé que eso suena bien rosado e idealizado, pero a veces uno se beneficia de los pares también. Manuel. Então, além da psicoterapia, aconselhamento psicológico, eu, inclusive, quero dizer que eu sou grupo analista, sou psicoterapeuta e atuo e tenho atuado na pandemia, enfim. Mas eu quero dizer o seguinte, e eu já vi isso aqui acontecendo, cada estudante que consegue se associar com outros estudantes e, a partir daí, intercambiar experiências de bom resultado que cada um está tendo, e, a partir daí, esses estudantes se relacionarem com outros que têm mais dificuldades, isso me parece fundamental. E a gente tem experiências de estudantes que têm se agregado com outros estudantes, inclusive com ajuda financeira, com ajuda alimentar, com ajuda tecnológica. Então, já que a gente está nessa barbárie competitiva,
essas experiências de cooperação e de solidariedade, elas alimentam a saúde mental, elas fazem um bem extraordinário. Então, acho que esse é um dos caminhos. Eu tenho um filho universitário, um filho, enfim, tenho filhos muito adultos e um universitário, mais jovem. E eu observo entre eles uma rede de cooperação extraordinária e, eventualmente, também uma rede de lazer, jogos, essas coisas. Então, eu queria só trazer isso, que esse agrupamento é um belo caminho para o fortalecimento individual e grupal. Bueno, muchísimas Muchas gracias y gracias. como les dije, hay más preguntas, pero bueno, hasta aquí hemos llegado hoy, pues respeto al tiempo también de todos los invitados y de los asistentes. Un gusto, muchísimas gracias. Muchas gracias, María Teresa. Muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a las organizaciones y a los asistentes por participar en este panel de salud mental universitaria. Doctora Adriana. Gracias, Felipe. Ya con estos últimos respuestas finalizamos el primer evento del 2020 conversando sobre la salud mental universitaria y quedamos en el GDC con el compromiso de avanzar con el tema con un análisis para América Latina, que ya lo habíamos conversado en las reuniones y creo que se va a poder lograr. Les recuerdo a todos a la audiencia que los conversatorios realizados en español y en inglés se encuentran en la página de IFIS, los cuales los pueden repetir y compartir y mirar qué aspectos les pueden servir. Por último, y ahí sí quiero reiterar un agradecimiento a los invitados por su tiempo, lo que nos aportaron en este conversatorio que seguramente contribuirá a unas reflexiones más profundas sobre salud mental universitaria y esos tips que nos han dejado. Al igual, un agradecimiento muy especial a nuestra audiencia, a María Teresa, a Damián, a Liki, a Hans, que han sido parte y hecho posible este conversatorio. Muchas gracias para todos y nos vemos próximamente. Gracias a ustedes. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un placer, gracias. Graças a todos. Lo mismo para ustedes, muy interesante lo que nos aportaron. Abraço a todos. Gracias, igualmente. Manuel, Susana, Igualmente. Gracias. Elka, Gracias. muchas gracias. Octavio, Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias. Felipe, Nos vemos. Obrigado. a ti Abrazo. también muchas gracias. Estamos juntos. Sí, Estamos juntos, así es. unidos.